ya sabe si ha estudiado el contenido de este canal, uno de los medios de control al que estamos sometidos es la fragmentación de lo que podríamos llamar consciencia y de nuestro campo energético. El diseño del humano actual y manipulación del ADN sufrida provoca la desunión o fragmentación energética en varias partes en lugar de uno totalmente unificado, lo que divide y limita nuestro poder o fuerza como seres conscientes, permitiendo el control, manipulación y programación constante sobre el humano. La consciencia y percepción real o ampliada quedaría así sesgada, provocando que el potencial que se podría desarrollar como seres almados quede muy mermado y condicionado a factores mentales y emocionales mayormente, y con una visión empequeñecida y pobre de la realidad. Esta fragmentación consciencial, con hasta lo que podríamos llamar estructuras propias, pero de algún modo todavía interrelacionadas entre ellas, quedan mayormente identificadas por su centro energético y su ubicación en principio en nuestro medio físico o cuerpo, aunque realmente no tendrían ubicación física. Estos centros los he identificado como centro pineal o mental, que podemos ubicar en la zona de la glándula pineal, jara o campo energético espiritual, que podemos ubicar a unos centímetros por debajo del ombligo en el centro del vientre, y el alma o ánima, que ubicamos en la zona del pecho, corazón o plexo solar. Esta separación de estos centros sería un medio de control sobre el alma o ánima, que permanece en mayor parte sometida o supeditada por la mente, ya que como individuos nos identificamos con la visión egoica o mental de nosotros mismos bajo la ilusión de un reflejo de nuestro auténtico ser. De hecho, siempre se habla de nuestra mente, cuerpo y espíritu como cosas separadas, no sabiendo realmente qué somos o cómo identificarnos, qué nos controla o si somos nosotros los que controlamos nuestra propia percepción, si nos controlan las emociones, a qué controlan las emociones, y si nos controla la mente, a qué controla la mente, qué es nuestra percepción realmente. El propio lenguaje es condicionante porque siempre se habla de nuestra alma, de nuestra consciencia, etc., como algo que se posee o se tiene, como algo externo a conseguir o con quien hablar, en vez de identificarnos como consciencia y ser consciencia y alma. Nos autofragmentamos sin darnos cuenta. Cuando decimos mi ánima, ¿quién es el que tiene el alma? ¿El cuerpo? ¿La mente? El primer paso para deshacer la ruptura de nuestro ser es modificar esa visión y no tener, sino ser, integrar todos nuestros campos y estructuras energéticas, empezando por comprender lo que realmente seríamos. Otras disciplinas y estudiosos han comprendido esto y lo han establecido en sus enseñanzas, dando a entender primero la importancia de armonizar cada centro energético que identifican de manera muy similar y la importancia de armonizarlos entre ellos para una completa salud y desarrollo. Nosotros vamos más allá y aspiramos al desarrollo pleno de la consciencia. Algunos sabios, místicos, ascetas e iniciados parece ser que han trabajado y trabajan en conseguir esta unificación de forma rigurosa y por diferentes vías, unos mediante meditación constante, otros con trabajo físico severo e incluso otros mediante medios técnicos como con el llamado casco de Dios, como se conoce al dispositivo experimental ideado por Stanley Coren y Michael Persinger, que pretende imitar e inducir en el cerebro las mismas vibraciones que un estado de meditación muy profunda o estados alterados de consciencia para el desarrollo de las facultades psíquicas. Cuando se llega a alcanzar esta unificación total e integración del campo energético y además se unifica e incorpora el cuerpo físico, presuntamente se podría regular y modificar el nivel de vibración corpóreo, y abandonando el cuerpo físico o no, se ha llegado a decir que en ese estado se puede salir de la Matrix y que quienes lo han hecho han escapado y no han vuelto. A esto lo han llamado algunos el cuerpo de gloria. Ya hemos expuesto que, por ejemplo, Corrado Malanga propone su ejercicio TCTDF para trabajar la unificación de las tres conciencias, y en otros vídeos hemos dado apuntes sobre él. Yo voy a proponer el ejercicio con el que estamos trabajando últimamente. Estas clases de propuestas correctamente realizadas son potentes y pueden suponer un gran avance, por lo que a los oscuros no les interesaría su comprensión y ejecución. El resultado
resultado suele ser bastante potente y con intensidad energética, por lo que antes de realizarlo recomendamos la auténtica comprensión de lo que estamos produciendo. Es importante tener entrenamiento y experiencia previa en la realización de la activación álmica y en protección y limpieza energética que se propone en el canal, por lo que no recomendamos realizarlo directamente si no lleva un tiempo practicando, corrigiendo y sintiendo la activación álmica. Proponemos este ejercicio de unificación energética como una herramienta potente, real y útil a experimentar y para colaborar en la liberación de la humanidad del control arconte que así lo pretenda, no como un entretenimiento o simple meditación. Así que téngase en cuenta todas las indicaciones que siempre hacemos al realizar la activación álmica, protección y demás ejercicios, repasando con atención todos los vídeos. También recomendamos la visualización y asimilación de todo el material del canal para una comprensión completa. Asimismo, es importante al hacer el ejercicio identificarnos como una de las conciencias y sentirse como tal. Recomendamos identificarnos con el ánima, desde un punto central y ecuánime sentirnos para finalmente sentirnos como las tres unificadas, con la vibración de las tres unidas. Lo siguiente es una grabación del ejercicio realizada en vivo, en uno de los últimos talleres presenciales. Vamos sintiendo en nuestro cuerpo y poco a poco nos vamos relajando y tomando conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, de los hombros, de los brazos, de las piernas, de los pies. Vamos desconectando poco a poco la mente, respiramos profundamente, llenando la barriga de aire. Vamos llenando las alas de aire poco a poco, cada vez más profundo y cada vez más lento. Llenamos la barriga de aire y notamos cómo todo nuestro cuerpo se va llenando de oxígeno y de aire. A la vez que nos llenamos de aire, nos vamos relajando cada vez más. Sentimos cómo se relaja la cabeza, se relajan los ojos, la cara, se relaja la lengua en el interior de la boca, se relaja el cuello, se relajan los hombros, los brazos, las manos, se relaja el pecho, la espalda, la barriga, se relajan las piernas, las rodillas, se relajan los gemelos y se relajan los pies. Y sentimos también como el oxígeno que respiramos profundamente sale también por los pies, por la planta de los pies hacia el suelo, pero sin conectar con nada, simplemente sale por ahí. Desde esa sensación de respiración profunda, de relajación y de conciencia de nuestro propio cuerpo, ahora tomamos conciencia de nuestro alma, de nuestro ánimo, que podemos ubicarla, por ejemplo, en el pecho o en el plexo solar. Sentimos como ese alma, esa luz, esa energía, esa vibración, o lo que sienta cada uno, es infinitamente profunda hacia el interior de nuestro pecho y a la vez es infinitamente extensa hacia afuera, siendo un todo. Y sintiendo esa luz y esa energía en el interior de nuestro pecho, se va extendiendo por todo nuestro cuerpo, como si fuese agua, como si fuese un fluido, como si fuese vibración, como lo sienta cada uno. Una vez tenemos todo nuestro cuerpo inundado de esa energía álmica que procede de nuestro alma, de nuestra ánima, expandimos esa energía un poco más hacia afuera, de modo que recubre también nuestra piel y forma alrededor nuestra una malla o una película energética de protección que nada ni nadie puede atravesar. Tenemos todo nuestro cuerpo y toda nuestra piel totalmente cubierta por esa malla o barrera de energía álmica. Sentimos esa energía como está sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra piel. Una vez así, con esa sensación de expansión energética, expandimos un poco más esa energía hacia afuera, formando alrededor nuestra una esfera, un bloque o lo que sienta cada uno.
de forma que esa energía se vuelve algo compacto a nuestro alrededor. Se forma una esfera o barrera de protección, de forma que nada ni nadie puede atravesar esa barrera de energía álmica. De esa manera estamos totalmente protegidos con nuestra propia energía, la energía de nuestra alma, que es la energía del origen primordial. Desde esa sensación y esa protección total y absoluta, expandimos de nuevo nuestra energía. Cualquier tipo de densidad emocional que tengamos ahí acumulado, lo quemamos y lo limpiamos con nuestra propia energía álmica. Nos da fuerza, nos empodera, activamos el Hara, ese centro energético desde que parte de nuestra energía aquí, con energía álmica, lo activamos con energía álmica. Desde esa sensación de plenitud energética y de total protección energética, identificamos nuestro centro pineal, en la zona de la cabeza, por ejemplo, que lo podemos unificar con la mente. Sentimos esa energía y le damos una vibración, un sonido, que cada uno sienta. Un tipo de sonido, puede ser parecido a un diapasón, un nivel de frecuencia. Identificamos el Hara, que ya hemos activado álmicamente, y también lo identificamos con algún tipo de sonido, con algún tipo de frecuencia. Puede ser un sonido grave, puede ser un sonido agudo. Normalmente el Hara es un sonido más grave y estamos sintiendo a la vez la vibración del centro pineal y la vibración del Hara. Y a la vez, ahora sentimos el alma expandida en nuestro pecho y también le damos una vibración y un sonido. En este caso es muy difícil porque es una energía inmensa, es una energía muy grande, pero podemos otorgarle un sonido agudo, una vibración elevada, un sonido agudo que se sale de todos los cánones. Sentimos los tres sonidos a la vez en nuestro cuerpo. Ahora, la vibración, el sonido de la cabeza, del centro pineal, lo llevamos hacia el pecho, y el sonido del Hara, de nuestro centro energético, lo llevamos hacia el pecho también. Y los tres sonidos se funden en un solo sonido y escuchamos una nueva frecuencia, un nuevo sonido que no habíamos escuchado hasta ahora. Y sentimos esa energía plena, que sería lo más parecido a la unificación total de nuestras conciencias, otorgándole un nivel de vibración. Ese sonido, que es energía álmica, más todas nuestras conciencias unificadas, lo expandimos por todo nuestro cuerpo y alrededor nuestra. Y a nivel vibracional y frecuencial, eso sería lo más parecido a unificar totalmente nuestra conciencia. Y es algo que a partir de ahora podemos entrenar. Una vez así, expandimos de nuevo esa energía álmica, ahora unificada, y quemamos cualquier tipo de interferencia, parasitación, implante o cualquier tipo de cosa ingerente que tengamos en nuestro campo energético. Este nivel de realidad y, si queréis, también los demás niveles de realidad, teniendo siempre presente nuestra protección álmica, nuestra unificación de conciencia. Desde ese estado de expansión, plenitud y protección energética, una vez más activamos nuestra protección para dejárnoslas activa el mayor tiempo posible y empezamos a respirar profundamente. Sentimos la cara, sentimos los brazos, sentimos los pies. Poco a poco empezamos a movernos y recuperar la percepción ordinaria. Y cuando estemos preparados, poco a poco abrimos los ojos y volvemos a la percepción común.